Era una tarde soleada, y a través de las ventanas de una hermosa casa en un barrio exclusivo, se oían risas, conversaciones informales y los alegres sonidos de un niño jugando en el jardín. A primera vista, todo parecía perfecto, una familia aparentemente feliz, cimentada sobre años de unión, cariño y sueños compartidos. Los vecinos veían la casa como la imagen de la estabilidad, el esposo devoto, la esposa amorosa y la dulce hija que iluminaba cada habitación por la que pasaba. Pero, como suele ocurrir en la vida real, la perfección que se ve desde afuera no siempre refleja la verdad que habita en nuestro interior. Y aquí es donde comienza nuestra historia. Una historia marcada por el amor, la traición, el dolor, la resiliencia y, sobre todo, la transformación. Clara, su esposa, era el alma de aquel hogar. Desde pequeña, dedicó su vida a su familia. Cuidaba la casa con esmero, preparaba las comidas con cariño y siempre estaba atenta a cada detalle del crecimiento de su hija. Para ella, no había mayor alegría que ver una sonrisa en el rostro de Sofía, su pequeña de tan solo 5 años. Clara era, sobre todo, una mujer de fe, fortaleza y sencillez, alguien que creía que el verdadero valor de la vida residía en las pequeñas cosas. Eduardo, su esposo, era visto por todos como un hombre ambicioso, trabajador e inteligente. Se ganaba el respeto de colegas y amigos, siempre vestía bien y siempre tenía confianza en sí mismo. Pero lo que nadie se daba cuenta era que, tras esa sonrisa segura, se escondía un vacío creciente. Edward ansiaba más reconocimiento, más poder, más estatus. Y a medida que su carrera progresaba, empezó a sentir que su familia no seguía el ritmo de sus ambiciones. En el centro de este universo estaba Sofía, la pequeña hija, un ángel inocente que ignoraba la silenciosa agitación que comenzaba a formarse a su alrededor. Para Sofía, la vida consistía en jugar, reír, correr a los brazos de su madre y sentir el calor del hogar. Ella era el vínculo invisible que mantenía unidos a Clara y Eduardo, incluso cuando las grietas en su relación ya eran evidentes. Y entonces, en medio de esta historia aparentemente ordinaria, emergió una nueva figura, Camila. Joven, audaz, seductora y llena de promesas, apareció como un soplo de aire fresco en la vida de Eduardo. A diferencia de Clara, quien dedicaba su tiempo a su familia, Camila representaba la libertad, la aventura y la posibilidad de una vida sin responsabilidades. Lo que comenzó como un encuentro casual pronto se convirtió en algo más profundo y peligroso. Pero antes de profundizar en este punto de inflexión, es importante entender, nada de lo que está a punto de suceder ocurrió de la noche a la mañana. Empezaron a surgir pequeñas señales. Eduardo llegaba más tarde a casa. Las conversaciones con Clara se volvieron frías y distantes. Las miradas cariñosas que antes eran naturales dieron paso a la crítica y la indiferencia. Y Clara, aunque sentía el cambio, creía que era solo una etapa, que todo se solucionaría con paciencia y amor. Lo que ella no sabía es que su paciencia sería puesta a prueba cruelmente. Esta es la historia de Clara, su lucha y su increíble capacidad para reinventarse. Es una narrativa que nos muestra cómo la vida puede dar un vuelco, cómo nuestras decisiones moldean no solo nuestro presente, sino también el futuro de quienes amamos. Y antes de continuar, quiero extender una invitación a ti que estás siguiendo esta historia, si este tipo de narrativa te inspira, si crees que las historias de superación pueden transformar la forma en que vemos la vida.
Entonces aprovecha este momento para darle me gusta a este video, suscríbete al canal y compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje. Tu participación es lo que nos motiva a seguir acercándote contenidos que tocan tu corazón y provocan una profunda reflexión. Volviendo a nuestra trama, imaginemos a Clara en la cocina, preparando la cena, mientras Sofía corretea por la sala, riendo a carcajadas. Eduardo entra en casa, pero ya no trae consigo la misma alegría de antes. Su expresión es pesada, su mente distante. Clara intenta conversar, contarle algo gracioso que Sofía hizo durante el día, pero Eduardo solo responde con monosílabos. Su silencio empieza a hablar más fuerte que cualquier palabra. Poco a poco, Clara se da cuenta de que está perdiendo a su esposo en un mundo inalcanzable. Y, sin embargo, se mantiene firme, creyendo que su dedicación y amor serán suficientes para traer de vuelta a Eduardo. No se da cuenta de que, mientras sirve la cena, otra mujer ya ocupa sus pensamientos. Y aquí es exactamente donde la vida de esta familia comienza a cambiar. Porque toda historia de fracaso necesita un comienzo. Y ese comienzo reside precisamente en las pequeñas decisiones, en los pequeños desvíos que parecen inofensivos, pero que, al sumarse, abren un abismo. Eduardo no se da cuenta, o prefiere no darse cuenta, de que su ambición y su búsqueda de algo más grande están destruyendo lo más preciado que ha tenido, su familia. Mientras tanto, la inocente Sofía sigue viviendo en su mundo de fantasía, ajena a las sombras que se avecinan. Su amor por sus padres sigue siendo puro, pero pronto se pondrá a prueba. ¿Y Clara? Clara, en ese momento, aún no sabía que estaba a punto de afrontar la etapa más difícil de su vida. Pero lo que tampoco sabía es que esa misma etapa sería la encargada de revelar la fuerza que siempre había existido en ella. Porque al final las mayores transformaciones nacen del mayor dolor. Así comienza nuestra historia, un hogar aparentemente perfecto, personajes que parecen comunes y corrientes, pero que llevan dentro de sí profundas lecciones sobre la lealtad, el coraje y la capacidad humana de reinventarse frente a la adversidad. Prepárate, porque lo que sigue te mostrará cómo el amor puede convertirse en desprecio, cómo la confianza puede convertirse en traición y cómo una caída puede convertirse en una oportunidad única para renacer. Y es precisamente aquí donde damos el primer paso para comprender el origen de todo, el conflicto inicial, cuando Eduardo decide renunciar a lo más valioso para él para perseguir una ilusión. Durante los días siguientes, el ambiente en casa de Clara y Eduardo empezó a cambiar de forma cada vez más notoria. Lo que antes era acogedor y armonioso se vio marcado por silencios incómodos y discusiones veladas. Clara, siempre atenta, intentó ignorarlo, creyendo que el cansancio laboral era la verdadera culpable de la frialdad de su esposo. Pero en el fondo, algo le decía que había algo más. Eduardo, por su parte, se sentía cada vez más distante. Lo que antes valoraba en Clara, su dedicación, su dulzura y su celo por el hogar, ahora le parecía una carga. Empezó a ver a su esposa como alguien congelado en el tiempo, desfasado de sus sueños y su afán de superación. Fue durante esta época que Camila empezó a aparecer con más frecuencia en su vida. Joven, decidida, siempre con ropa llamativa y una forma de hablar atrevida, era todo lo contrario de Clara. Donde Clara era tranquila, Camila era enérgica. Donde Clara era reservada, Camila era desafiante. Eduardo, quien ya se había dejado seducir por la idea de algo nuevo, comenzó a acercarse cada vez más. Al principio,
solo eran conversaciones de negocios, encuentros casuales, risas compartidas. Pero la línea entre la amistad y la lujuria se cruzó rápidamente. Y antes de que se diera cuenta, Eduardo ya estaba demasiado involucrado. Camila lo hacía sentir importante, deseado, como si fuera un hombre especial que merecía algo más que la vida ordinaria que llevaba con Clara. Mientras tanto, en casa, Clara luchaba porque todo funcionara bien. Se dio cuenta de que Eduardo llegaba cada vez más tarde, con excusas poco convincentes. Su ropa olía mal, y a veces Clara encontraba mensajes sospechosos en su teléfono. Aún así, prefería creer que todo era producto de su imaginación. Al fin y al cabo, ¿cómo podía el hombre que le había prometido amor eterno estar traicionando su confianza? Una noche, sin embargo, Clara ya no pudo ignorarlo. Eduardo se había ido, diciendo que se quedaría hasta tarde en una reunión, pero por casualidad, un amigo en común mencionó haberlo visto en un restaurante, acompañado de una mujer elegante. A Clara se le heló el corazón. Fue como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Esa mañana, Clara esperó el regreso de su esposo. Cuando Eduardo entró por la puerta, encontró a su esposa sentada en la sala, con lágrimas en los ojos, y a Sofía durmiendo en su regazo. Hubo silencio durante unos segundos, hasta que Clara, con la voz entrecortada, preguntó: «Eduardo, ¿todavía me amas?». No respondió de inmediato. Simplemente apartó la mirada, como si no tuviera el valor de afrontar la verdad. Clara insistió, pidiendo una explicación. Fue entonces cuando Eduardo, en lugar de negarlo, soltó unas palabras duras, palabras que quedarían grabadas para siempre en su memoria. «Clara, no lo entiendes. He cambiado. He crecido, he evolucionado. Y tú te has quedado atrás». Esas palabras le dolieron profundamente. Para él, el cariño por su familia, su sencillez, su dedicación, ya no eran virtudes, sino defectos. Eduardo veía a Clara como una carga que le impedía alcanzar los sueños que ahora compartía con Camila. En los días siguientes, las discusiones se volvieron constantes. Eduardo ya no intentaba ocultar su desprecio. Clara, por mucho que intentara salvar la relación, sentía que estaba perdiendo la batalla contra una sombra invisible. Sofía, desde niña, percibía la tristeza de su madre y la ausencia emocional de su padre. El punto de quiebre llegó cruelmente. Una noche lluviosa, tras otra acalorada discusión, Eduardo tomó la decisión que cambiaría la vida de todos. Miró fríamente a Clara y dijo: «Tú y Sofía ya no forman parte de mi vida. Quiero empezar de cero, y ustedes no encajan en este nuevo camino». Clara se quedó atónita. Creyó haber oído mal, pero la expresión de su esposo no dejó lugar a dudas. Edward estaba decidido. Sin darle tiempo a explicarse más, le pidió que empacara sus cosas y se marchara de la casa que, hasta entonces, había sido el hogar familiar. La desesperación se apoderó de Clara. ¿Cómo podía irse así, en plena noche, con una hija pequeña en brazos? ¿Cómo podía aceptar que, después de tantos años de dedicación, la descartaran por inútil? Pero Eduardo no se rindió. Su corazón, lleno de la ilusión de una nueva vida con Camila, estaba cerrado a cualquier diálogo. Y así, bajo la fría lluvia, Clara salió con Sofía en brazos, cargando solo una pequeña maleta con algo de ropa. El sonido de la puerta al cerrarse tras ellas parecía un símbolo cruel.
el fin de una vida, el fin de una historia de amor. En aquella calle desierta, Clara lloró en silencio, sin comprender cómo había llegado a ese punto. Sofía, aún sin comprender, preguntó con inocencia. «Mamá, ¿por qué no viene papá con nosotros?» El dolor de Clara era inmenso. ¿Cómo podía una niña explicar la cobardía de un padre? ¿Cómo podía justificar la ausencia de amor? No había palabras que pudieran expresar el vacío que se instaló en su corazón. Eduardo, por su parte, creía que estaba tomando la mejor decisión. Convencido de que Camila era su futuro, imaginaba que pronto viviría una vida de lujo, estatus y libertad. Para él, Clara era solo un capítulo cerrado, una carga de la que finalmente se había deshecho. Pero la vida, implacable, ya estaba preparando las consecuencias de sus decisiones, consecuencias que aún no podía prever. Mientras Clara caminaba en aquella noche oscura, su corazón se desgarraba. Pero dentro de ella, incluso en medio de su desesperación, había una llama que aún no se había extinguido. Una llama que, en los próximos capítulos de su vida, se transformaría en fuego, fuerza y valentía. Y así fue, expulsada de su propia casa, rechazada por el hombre que más amaba, Clara comenzó un nuevo viaje, un viaje de lágrimas, sí, pero también de reconstrucción. Porque a veces solo cuando todo está perdido descubrimos de lo que realmente somos capaces. Y así llegamos al siguiente momento de esta historia, el periodo más difícil de la vida de Clara, cuando enfrentó noches sin hogar, trabajos humillantes y el dolor del prejuicio. Pero fue precisamente en esta caída que su verdadera fuerza comenzó a revelarse. Esa noche, la lluvia parecía interminable. Clara caminaba por las calles desiertas con Sofía en brazos, intentando protegerla del frío con lo poco que tenía. El corazón se le encogía a cada paso, y la sensación de abandono era abrumadora. No tenía a dónde ir. Sus amigos y familiares estaban lejos, y la vergüenza de contar lo sucedido le impidió pedir ayuda de inmediato. Esa primera mañana fuera de casa, encontró refugio en una pequeña pensión del barrio, un lugar sencillo, pero que al menos le ofrecía un techo a su hija. Clara, agotada, lloró en silencio mientras Sofía se dormía a su lado, sin dejar de preguntar por qué su padre no estaba con ellas. Era imposible responder. En los días siguientes, la realidad se volvió dura. Clara, quien hasta entonces había dedicado su vida a su hogar, no tenía experiencia profesional que le abriera puertas de inmediato. Necesitaba dinero para mantenerse y alimentar a Sofía. Así que aceptó los primeros trabajos que se le presentaron, limpiando casas, trabajando en pequeños negocios, cualquier cosa que le diera unos pocos dólares. Cada día era una lucha. Clara a menudo se saltaba comidas para asegurar que su hija tuviera al menos una comida completa. Sofía, aún pequeña, era consciente de la dificultad, pero siempre intentaba consolar a su madre con abrazos y palabras inocentes. Era como si, en su pureza, supiera que necesitaba ser la fuerza que impulsara a Clara. Los prejuicios no tardaron en aparecer. Algunos susurraban al verla trabajar en empleos considerados inferiores. Otros la miraban con desdén, como si fuera la culpable de su propia situación. Clara se tragaba cada lágrima, cada humillación, pero nunca permitió que Sofía la viera destrozada. Por su hija, siempre sonreía, aunque por dentro estuviera hecha pedazos, había noches en las que no tenían donde dormir. Otras, en las que el poco dinero que tenían apenas les alcanzaba para comprar pan.
Clara se encontraba en una encrucijada: podía dejarse llevar por la tristeza y el resentimiento, o podía usar su dolor como combustible para cambiar su historia. Y fue en uno de esos momentos de desesperación que tomó la decisión que cambiaría su vida. No permitiría que Sofía creciera creyendo que eran víctimas. Necesitaba dar ejemplo de valentía. Decidida, Clara comenzó a estudiar. Se inscribió en cursos gratuitos que ofrecía la comunidad, buscando aprender habilidades que le abrieran mejores puertas. Pasaba las mañanas leyendo y repasando apuntes, mientras Sofía dormía plácidamente a su lado. Estaba agotada, pero su deseo de triunfar era mayor. Con el tiempo, consiguió trabajos más estables. Primero, en una panadería, donde destacó por su dedicación. Luego, en una pequeña oficina, donde comenzó a ayudar con tareas administrativas. Clara descubrió, día tras día, que tenía talentos que nunca imaginó poseer. Su inteligencia y capacidad de aprendizaje pronto empezaron a ser reconocidas por quienes creían en ella. A pesar de esto, la lucha no fue fácil. Hubo contratiempos, momentos en los que consideró rendirse. Recordó las crueles palabras de Eduardo, resonando en su mente: estás atrasada. Pero en lugar de dejar que la destruyera, convirtió el dolor en motivación. Se prometió, frente al espejo, que demostraría, no a él, sino a sí misma y a su hija, que era capaz de mucho más. Sofía creció presenciando cada paso de esta lucha. Desde pequeña, aprendió el valor de la resiliencia y el esfuerzo. Veía a su madre llegar tarde, agotada, pero aún así sonreírle, ayudarla con sus tareas y contarle cuentos antes de dormir. Clara le hizo saber a Sofía que, a pesar de las dificultades, el amor nunca le faltaría. Con el paso de los años, la vida empezó a dar señales de cambio. Estudiar le brindó nuevas oportunidades, y Clara comenzó a conquistar espacios que antes parecían inalcanzables. Su determinación, ética de trabajo y valentía inspiraron a quienes la rodeaban. Ya no era solo una superviviente, comenzaba a convertirse en una mujer que reconstruía su propia historia con dignidad. Pero el camino aún era largo. Cada victoria traía nuevos desafíos, cada logro requería más esfuerzo. El prejuicio, aunque menguando, aún existía. El agotamiento físico y emocional a veces la hacía dudar de sí misma. Pero al mirar a Sofía, encontraba nuevas fuerzas. La caída había sido brutal. Ser expulsada de su casa, rechazada, humillada, parecía haber sido el fin de todo. Pero Clara descubrió, poco a poco, que era solo el comienzo de algo más grande. Porque fue en ese punto más bajo donde encontró el coraje para empezar de nuevo. Las dificultades moldearon su determinación. Las lágrimas regaron la semilla de su transformación. Y, en el silencio de sus noches más difíciles, Clara comenzó a escuchar una voz interior que le decía: puedes lograrlo. Vencerás. Y así, capítulo tras capítulo de la vida real, Clara y Sofía escribían juntas una nueva historia. Una historia que aún estaba lejos de terminar, pero que ya mostraba claras señales de que su sufrimiento no sería en vano. Porque al final es en los momentos de mayor dolor donde nacen las fortalezas más inesperadas. Y fue precisamente esta fuerza la que, con el tiempo, allanaría el camino para la transformación completa de Clara, lo que la llevaría de ser una mujer rechazada a un ejemplo de éxito, dignidad y coraje. Los años pasaron, y cada uno dejó profundas huellas en la vida de Clara y Sofía.
Pero, al contrario de lo que muchos podrían imaginar, estas huellas no eran solo de dolor, eran huellas de aprendizaje, de resiliencia, de evolución. Clara ya no era la mujer asustada que había sido expulsada de su casa en una noche lluviosa. Ahora, poco a poco, se transformaba en alguien que había descubierto en sí misma una fuerza que antes desconocía. Su esfuerzo en los estudios empezó a dar frutos. Clara consiguió una plaza en un curso técnico administrativo que le abrió las puertas a mejores empleos. Al principio, las tareas eran sencillas: ayudar en oficinas, gestionar hojas de cálculo, organizar documentos. Pero cada tarea se realizaba con tanto cuidado y diligencia que llamaba la atención de sus superiores. Clara no solo hacía lo necesario, hacía más, y eso la diferenciaba. Sofía, a su vez, creció rodeada de amor y ejemplos a seguir. Desde pequeña, aprendió a admirar a su madre. Cuando otros niños hablaban de juguetes nuevos o viajes caros, ella hablaba de la valentía de Clara. Para Sofía, su madre no era solo una cuidadora, sino una verdadera heroína que, a pesar de las dificultades, nunca dejó de sonreír y creer. Fue en este contexto de esfuerzo constante que la vida empezó a cambiar. Uno de sus jefes, impresionado por su dedicación, le ofreció a Clara una oportunidad mayor: encargarse de parte de la administración de la empresa. Clara dudó, temiendo no estar lista. Pero recordando todas las noches que lloró en silencio y las promesas que se hizo a sí misma, decidió aceptar el reto. Y fue en ese momento que comenzó una nueva etapa. Clara se entregó por completo a su trabajo. Aprendió sobre gestión, organización y planificación. Tomó cursos, leyó libros y se mantuvo al día constantemente. Su rutina era agotadora, pero gratificante. Poco a poco, pasó de ser vista simplemente como la mujer que necesitaba una oportunidad a ser reconocida como una profesional competente, respetada y admirada. La transformación no fue solo financiera ni profesional. Clara cambió por dentro. Ya no se veía como una víctima, sino como la protagonista de su propia historia. Su mirada, antes marcada por la tristeza, ahora reflejaba confianza. Su sonrisa, antes frágil, ahora transmitía la certeza de haber superado obstáculos que muchos no tendrían el valor de afrontar. Con el tiempo, pudo alquilar un apartamento mejor para vivir con Sofía. Era modesto pero acogedor, y sobre todo, fruto de su esfuerzo. Cada mueble, cada detalle de la casa, tenía un significado especial. Sofía ayudó a decorar, y ambas celebraron cada logro como si fuera una gran victoria. Los vecinos notaron el cambio. La mujer que antes parecía demacrada ahora caminaba erguida, con una postura firme, irradiando una energía inspiradora. Clara ya no necesitaba la aprobación externa, había aprendido a aprobarse, a respetarse, a valorarse. Y a medida que su carrera avanzaba, se abrieron nuevas puertas. Clara fue invitada a hablar en pequeños eventos sobre la superación de obstáculos y el crecimiento personal. Su historia conmovió e inspiró. Las mujeres que la escucharon se sintieron representadas, encontrando en ella la fuerza que necesitaban para salir adelante también. Clara comprendió entonces que su transformación no era solo para ella y Sofía, sino también para iluminar el camino de otras. Sofía, una adolescente, lo seguía todo de cerca. Estaba inmensamente orgullosa de su madre y se esforzaba por mostrarle al mundo quién era. Siempre les decía a sus amigas: mi madre es la mujer más fuerte que conozco.
Y realmente lo fue. Lo que antes era dolor se convirtió en respeto. Quienes antes menospreciaban a Clara ahora la admiraban. Algunos, incluso avergonzados, se disculparon por no creerle. Clara, serena, perdonó. No guardaba rencor, porque sabía que el peso del odio solo frena a quienes quieren avanzar. La transformación de Clara también se reflejó en su apariencia. Ya no era la mujer demacrada y cansada. Ahora se cuidaba y valoraba su presencia. Vestía con elegancia, no por vanidad, sino porque había aprendido a reconocer en sí misma el valor que siempre había tenido. El brillo en sus ojos era prueba de que había encontrado su verdadera identidad, una mujer fuerte, independiente y capaz. Y, sobre todo, había conseguido algo que ninguna cantidad de dinero podía comprar: paz mental. Las noches de insomnio, los días de duro trabajo, las lágrimas derramadas en silencio, todo ahora tenía sentido. Cada herida se había convertido en una cicatriz, y cada cicatriz era un recordatorio de su valentía. Clara ya no dependía de nadie para ser feliz. Ya no buscaba la aprobación externa. Había descubierto que su mayor tesoro era la vida que había construido con su hija y la certeza de que nada podía destruir la fuerza de alguien que ya había superado la peor de las batallas, el abandono. Esta era la nueva Clara. Una mujer que, años atrás, había sido rechazada, humillada y expulsada de su hogar con una hija pequeña en brazos. Pero que ahora se alzaba en la vida como un ejemplo de resiliencia, dignidad y resiliencia. Y fue en ese momento de estabilidad y logro que el destino, una vez más, decidió intervenir. Porque, en algún lugar, Eduardo, el hombre que había cambiado a su familia por una ilusión, estaba a punto de cruzarse de nuevo en el camino de Clara. Solo que esta vez, los roles se invertirían. El tiempo había pasado. Para Clara, cada año traía nuevos logros, nuevas pruebas de que el dolor podía transformarse en fuerza. Se había consolidado como una profesional respetada, una madre ejemplar y una mujer independiente. Para Sofía, Clara era su mayor orgullo, una inspiración viviente de que la vida recompensa a quienes perseveran. Pero para Eduardo el tiempo había sido implacable. Tras abandonar a Clara y Sofía, se dedicó en cuerpo y alma a la vida con Camila. Al principio, todo parecía un sueño: viajes, fiestas, noches de lujo, amigos que lo aplaudían. Eduardo creía que por fin estaba viviendo la vida que se merecía. Clara, en su mente, era solo un capítulo cerrado, un recuerdo del pasado que jamás volvería. Sin embargo, con el paso de los años, el brillo de esa vida comenzó a desvanecerse. Camila, atraída por el lujo y el estatus, perdió interés cuando las cosas se pusieron difíciles. El dinero de Eduardo, antes abundante, escaseó. Malas inversiones, decisiones precipitadas y la falta de equilibrio entre trabajo y placer acabaron pasando factura. Y entonces, un día, Camila simplemente lo dejó. Sin despedidas dramáticas, solo una frase fría: ya no quiero esta vida. Solo, endeudado y sin el prestigio que una vez tuvo, Eduardo comenzó a sentir el peso de sus propias decisiones. Los amigos que lo rodearon en sus tiempos de abundancia desaparecieron. Puertas que antes se abrían con facilidad ahora estaban cerradas. Él, que creía tenerlo todo bajo control, se encontró, por primera vez, completamente perdido. El reencuentro se produjo de forma inesperada. Clara había sido invitada a un evento corporativo,
una conferencia donde sería ponente invitada. Era una oportunidad especial, un reconocimiento a toda su trayectoria. Vestida con elegancia y seguridad, Clara irradiaba seguridad. Sofía, ya una joven adulta, la acompañaba, orgullosa como siempre. En el mismo evento, Eduardo también buscaba la oportunidad de recuperarse. Su atuendo ya no era tan impecable como antes, y su expresión reflejaba el cansancio de quien había perdido más de lo que podía soportar. Al entrar al auditorio, su mirada vagó a su alrededor hasta posarse en una figura que lo dejó sin aliento. Clara. Por un instante, Eduardo no podía creer lo que veía. La mujer que tenía antes y no era la misma que había abandonado años atrás. No era la esposa sumisa, sencilla y oprimida. Era una mujer imponente y segura de sí misma, con un brillo en la mirada que reflejaba dignidad y poder. El público escuchaba atentamente, y cada palabra que salía de su boca parecía tener la autoridad de alguien que había vivido lo que decía en carne propia. Eduardo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Los recuerdos volvieron a su mente, la noche en que la echó de casa, las lágrimas de Sofía, las duras palabras que le había dicho. Recordó a Camila, la ilusión de una vida perfecta que terminó en soledad. Y ante él estaba Clara, transformada en todo lo que había imaginado. Al terminar la conferencia, Eduardo se acercó con pasos vacilantes. Con voz temblorosa, dijo: Clara. Se giró lentamente. Al ver ese rostro envejecido, marcado por la derrota, Clara no sintió odio. Solo compasión. Era como mirar a un extraño. Eduardo, respondió en tono tranquilo. Intentó sonreír, pero su expresión era de vergüenza. Miró al suelo, luego a Sofía, quien observaba a su padre sin decir palabra. El silencio era denso, como si todas las respuestas ya estuvieran en el aire. Me equivoqué, dijo Eduardo con la voz quebrada. Me equivoqué contigo, con nuestra hija. Y hoy lo pago. Clara respiró hondo. No había resentimiento en su corazón, solo la certeza de que el ciclo había terminado. Eduardo, cada uno cosecha lo que sembra. Tú tomaste tus decisiones. Yo tomé las mías. Y, gracias a Dios, aprendí a transformar el dolor en fuerza. Bajó la cabeza. Las lágrimas comenzaron a brotar. Por primera vez en muchos años, Eduardo sintió el verdadero peso de sus acciones. Clara concluyó firmemente: No te odio. Pero ya no hay espacio para ti en mi vida. El tiempo no regresa, Eduardo. Sofía, abrumada por la emoción, tomó la mano de su madre. En ese gesto estaba toda la respuesta que Eduardo necesitaba. No había vuelta atrás, no había reconciliación. El reencuentro fue breve, pero lleno de significado. Eduardo se fue con el corazón destrozado, sabiendo que había perdido no solo a su esposa, sino también la oportunidad de vivir una vida basada en el amor y el respeto. Clara, a su vez, emergió aún más fortalecida. No porque hubiera vencido a Eduardo, sino porque se había vencido a sí misma, superando un dolor que parecía insoportable. El cambio de roles fue total. Quienes antes la despreciaban ahora sentían el peso del arrepentimiento. Quienes antes habían sido rechazados ahora eran admirados. Y sobre todo, Clara sabía que su historia no terminaba ahí. Aún quedaban lecciones por aprender, valores por compartir,
verdades universales sobre las que reflexionar. Era hora de entender, junto al público que la seguía, cuál era la verdadera moraleja de esta trayectoria. La historia de Clara no se trataba solo de dolor ni de superación. Se trataba de decisiones. Cada decisión que tomamos, ya sea guiada por el amor, el egoísmo, la paciencia o la prisa, deja huellas que el tiempo revela. Eduardo eligió el camino más fácil, el del placer inmediato, y lo pagó caro. Clara eligió el camino más difícil, el de la resiliencia, y fue ampliamente recompensada. Esta es una de las mayores lecciones de la vida: el tiempo siempre revela el valor de nuestras decisiones. A menudo, en momentos difíciles, creemos que estamos solos, que nadie ve nuestros esfuerzos. Pero la verdad es que cada lágrima, cada noche de insomnio, cada paso dado, incluso con miedo, construye silenciosamente nuestro futuro. Clara no sabía, aquella noche que la echaron de casa con Sofía en brazos, que años después la invitarían a hablar ante cientos de personas. Pero ella creyó. Y creer fue la base de todo lo que construyó. La vida de Eduardo, en cambio, demuestra lo contrario: cuando el orgullo guía tus pasos, tarde o temprano el suelo se desvanece. Lo tenía todo a su alcance, y lo perdió porque creyó poder ignorar a quienes estuvieron a su lado en los momentos más difíciles. El orgullo ciega. El egoísmo destruye. La falta de gratitud erosiona hasta los cimientos más sólidos. Esta historia también nos enseña sobre el perdón. Clara pudo haber albergado odio, pudo haber convertido su dolor en venganza. Pero eligió seguir adelante, construir sin mirar atrás. Y eso fue lo que la liberó. Perdonar a menudo no significa reconciliarse con quienes nos hicieron daño, sino liberarnos del peso del rencor. Otra lección profunda reside en el papel de Sofía. De niña, sufrió las consecuencias de decisiones que no eran suyas. Pero al crecer, fue testigo de la fortaleza de su madre y aprendió que, por cruel que sea el mundo, siempre es posible escribir una nueva historia. Esto demuestra que nuestros hijos, nuestros familiares y nuestros amigos cercanos aprenden mucho más de nuestro ejemplo que de nuestras palabras. Clara le enseñó a Sofía no con palabras, sino con hechos. ¿Cuántas personas, al ver esta historia, podrían estar pasando por situaciones similares ahora mismo? Quizás alguien ha sido traicionado, abandonado o enfrenta dificultades económicas. Quizás estás siendo humillado y escuchando palabras crueles, como las que escuchó Clara: nunca llegarás a nada. Pero que esta historia sea una prueba viviente de que nadie puede determinar tu futuro, excepto tú. Las palabras pueden doler, pero no definen. El abandono puede doler, pero no paraliza. Lo que realmente define una vida son las decisiones que tomamos ante el dolor. Clara eligió resistir, eligió creer, eligió luchar. Eduardo eligió el orgullo, la ilusión y el desprecio. El resultado está ante nuestros ojos. Y aquí está el chiste, la moraleja que resuena más allá de la narrativa: el verdadero valor de una persona no está en lo que tiene, sino en lo que construye. Clara construyó dignidad, respeto y amor. Eduardo construyó ilusiones que se desmoronaron con el tiempo. Esta historia nos invita a reflexionar sobre lo que estamos construyendo hoy. Nuestras decisiones nos conducen a un futuro de orgullo o de arrepentimiento. ¿Cuidamos de quienes realmente importan o nos dejamos seducir por promesas vacías? En el fondo, todos llevamos un poco de Clara y un poco de Eduardo dentro. Tenemos la fuerza para resistir,
pero también la tentación de huir de lo difícil. Cada uno decide a qué voz escuchar. Que el viaje de Clara nos recuerde que, incluso cuando todo parece perdido, es posible empezar de nuevo. Y que el fracaso de Eduardo nos sirva de advertencia para que nunca demos por sentado a quienes nos acompañan en los momentos difíciles. Porque, al final, la vida siempre devuelve. A veces en forma de recompensa. A veces en forma de arrepentimiento. Clara, a lo largo de su viaje, aprendió una lección que pocos pueden absorber: el perdón no es para quienes nos hicieron daño, sino para quienes desean seguir adelante en paz. Pudo haber albergado odio. Pudo haber buscado venganza, pudo haberse consumido pensando en Eduardo. Pero eligió liberarse. Sofía, quien creció observando cada movimiento de su madre, asimiló la misma filosofía. Desde pequeña, aprendió que guardar rencor es cargar con un peso innecesario. Clara siempre decía: el odio te corroe, hija. Perdonar es permitirte respirar y seguir adelante. Así, madre e hija caminaron juntas, construyendo una vida llena de logros, pero sobre todo de equilibrio emocional. Superar obstáculos no se trataba solo de éxito profesional o financiero, sino también de la capacidad de transformar el dolor en aprendizaje, de ver lo mejor que la vida ofrecía incluso en medio de las tormentas. Reencontrarse con Eduardo años después reafirmó la idea de que el camino de la rectitud y la perseverancia siempre conduce a resultados verdaderos. Él, que había despreciado a Clara y seguido atajos ilusorios, encontró lo que ya no podía recuperar: el respeto y el amor genuino que él mismo había rechazado. Clara no se dejó llevar por el resentimiento. Su actitud demostró que la fuerza no es responder con odio, sino actuar con dignidad, mostrando al mundo que el valor de alguien no está en las palabras de los demás, sino en sus acciones y en la consistencia de su trayectoria. Este último capítulo de su historia es un poderoso recordatorio: la vida nos presenta desafíos aparentemente insuperables, pero nuestra respuesta a ellos determina en quienes nos convertimos. Clara convirtió el rechazo en motivación, el dolor en aprendizaje, el abandono en oportunidad. No solo reconstruyó su vida, sino que también inspiró a quienes la rodeaban, especialmente a su hija, a nunca rendirse por sus sueños. Y aquí está el mensaje final que queremos dejar: no dejes que nadie defina tu valor. No guardes rencor. Cree en ti mismo, lucha con valentía y, sobre todo, convierte cada obstáculo en un trampolín hacia el éxito y la felicidad. Sé como Clara, resiliente, decidida y capaz de transformar tu vida, incluso ante la mayor adversidad. La verdadera victoria no solo reside en lo que logramos, sino en cómo crecemos y nos mantenemos íntegros, firmes y generosos ante las pruebas. Para aquellos de ustedes que están siguiendo esta historia, recuerden: el perdón libera, el coraje transforma y la fe en uno mismo construye caminos donde parecía no haber salida. Cada lágrima derramada, cada noche difícil y cada esfuerzo silencioso pueden ser la base de un futuro que nadie te podrá arrebatar. Y así, terminamos este viaje con esperanza, aprendizaje e inspiración, demostrando que aun cuando el mundo parece conspirar contra nosotros, es posible escribir una nueva historia, donde el dolor se convierte en fuerza y la fuerza en victoria. Este último capítulo de su historia es un poderoso recordatorio: la vida nos presenta desafíos aparentemente insuperables, pero nuestra respuesta a ellos determina en quienes nos convertimos. Clara convirtió el rechazo en motivación, el dolor en aprendizaje, el abandono en oportunidad. No solo reconstruyó su vida,
sino que también inspiró a quienes la rodeaban, especialmente a su hija, a nunca rendirse por sus sueños. Y aquí está el mensaje final que queremos dejar: no dejes que nadie defina tu valor. No guardes rencor. Cree en ti mismo, lucha con valentía y, sobre todo, convierte cada obstáculo en un trampolín hacia el éxito y la felicidad. Sé como Clara, resiliente, decidida y capaz de transformar tu vida, incluso ante la mayor adversidad. La verdadera victoria no solo reside en lo que logramos, sino en cómo crecemos y nos mantenemos íntegros, firmes y generosos ante las pruebas. Para aquellos de ustedes que están siguiendo esta historia, recuerden, el perdón libera, el coraje transforma y la fe en uno mismo construye caminos donde parecía no haber salida, cada lágrima derramada. Cada noche difícil y cada esfuerzo silencioso pueden ser la base de un futuro que nadie te podrá arrebatar. Clara, a lo largo de su viaje, aprendió una lección que pocos pueden absorber: el perdón no es para quienes nos hicieron daño, sino para quienes desean seguir adelante en paz. Pudo haber albergado odio. Pudo haber buscado venganza, pudo haberse consumido pensando en Eduardo. Pero eligió liberarse. Sofía, quien creció observando cada movimiento de su madre, asimiló la misma filosofía. Desde pequeña, aprendió que guardar rencor es cargar con un peso innecesario. Clara siempre decía: el odio te corroe, hija. Perdonar es permitirte respirar y seguir adelante. Así, madre e hija caminaron juntas, construyendo una vida llena de logros, pero sobre todo de equilibrio emocional. Superar obstáculos no se trataba solo de éxito profesional o financiero, sino también de la capacidad de transformar el dolor en aprendizaje, de ver lo mejor que la vida ofrecía incluso en medio de las tormentas. Reencontrarse con Eduardo años después reafirmó la idea de que el camino de la rectitud y la perseverancia siempre conduce a resultados verdaderos. Él, que había despreciado a Clara y seguido atajos ilusorios, encontró lo que ya no podía recuperar: el respeto y el amor genuino que él mismo había rechazado. Clara no se dejó llevar por el resentimiento. Su actitud demostró que la fuerza no es responder con odio, sino actuar con dignidad, mostrando al mundo que el valor de alguien no está en las palabras de los demás, sino en sus acciones y en la consistencia de su trayectoria. Este último capítulo de su historia es un poderoso recordatorio: la vida nos presenta desafíos aparentemente insuperables, pero nuestra respuesta a ellos determina en quienes nos convertimos. Clara convirtió el rechazo en motivación, el dolor en aprendizaje, el abandono en oportunidad. No solo reconstruyó su vida, sino que también inspiró a quienes la rodeaban, especialmente a su hija, a nunca rendirse por sus sueños. Y aquí está el mensaje final que queremos dejar: no dejes que nadie defina tu valor. No guardes rencor. Cree en ti mismo, lucha con valentía y, sobre todo, convierte cada obstáculo en un trampolín hacia el éxito y la felicidad. Sé como Clara, resiliente, decidida y capaz de transformar tu vida, incluso ante la mayor adversidad. La verdadera victoria no solo reside en lo que logramos, sino en cómo crecemos y nos mantenemos íntegros, firmes y generosos ante las pruebas. Para aquellos de ustedes que están siguiendo esta historia, recuerden, el perdón libera, el coraje transforma y la fe en uno mismo construye caminos donde parecía no haber salida, cada lágrima derramada. Cada noche difícil y cada esfuerzo silencioso pueden ser la base de un futuro que nadie te podrá arrebatar. Y así,
terminamos este viaje con esperanza, aprendizaje e inspiración, demostrando que aun cuando el mundo parece conspirar contra nosotros, es posible escribir una nueva historia, donde el dolor se convierte en fuerza y la fuerza en victoria. La historia de Clara nos muestra que, por muy duros que sean los reveses de la vida, en cada uno de nosotros reside una fuerza capaz de transformar el dolor en victoria. Fue humillada, rechazada y abandonada, pero no permitió que el abandono la definiera. En cambio, eligió levantarse, luchar y escribir una nueva historia junto a su hija. Eduardo, a su vez, aprendió demasiado tarde que las decisiones tienen consecuencias y que la brillantez fugaz nunca supera el valor de la lealtad y el respeto. Pero lo más hermoso de este viaje es que Clara no albergaba odio en su corazón. Demostró que el perdón no se trata de reconciliación, sino de liberar el alma del peso del resentimiento. Esa es la verdadera victoria, ser libre para seguir adelante. Y ahora te pregunto, ¿qué te enseñó esta historia? ¿Alguna vez has vivido una experiencia similar, donde tuviste que reinventarte o elegir perdonar para seguir adelante en paz? Deja tu comentario abajo, me encantaría saberlo. Si esta historia te conmovió, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y compartir este video con alguien que necesite inspiración. Así nos ayudas a seguir compartiendo historias que transforman vidas y fortalecen corazones. Porque al final la mayor lección es esta: la vida siempre nos da la oportunidad de empezar de nuevo, y de nosotros depende decidir si caemos o volamos.